Hoy es lunes 28 de marzo del año 2022, lunes de la cuarta semana de Cuaresma. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Reflexión diaria de la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías, capítulo 65, versículos del 17 al 21. Así habla el Señor. Sí, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado, ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo, y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y al que no llegue a esta edad, se lo tendrá por maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir, cuando estaba entre los que bajaban al sepulcro. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Salmo 30. Evangelio para el día de hoy. Juan capítulo 4, versículos del 43 al 54. Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos le recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta y otra vez a Caná de Galilea,
donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer a la 1 de la tarde. Se le fue la fiebre, respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas de Dios. Feliz comienzo de semana. Que sea una semana llena de bendición, de gracia, y que el Señor en medio de todo nos cuide, nos proteja y envíe sus ángeles y sobre todo a su Espíritu Santo, que llene nuestro corazón de su presencia. Que esa presencia de Dios nos acompañe a todo lo largo y ancho de esta semana que comienza hoy. Muchas bendiciones. Amén. En el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amados de Dios, Jesús dice que ningún profeta es bien visto en su pueblo. Es curioso, porque los galileos de donde vivía Jesús reconocieron que Jesús era un profeta porque vieron lo que Jesús hacía en Jerusalén, una ciudad que estaba lejos de Galilea. Viendo lo que hizo Jesús ahí, en una fiesta de la Pascua que Jesús había visitado y había hecho muchos milagros, las personas de Galilea que estaban ahí vieron esos milagros y entonces creyeron en Jesús. Por lo tanto, cuando volvió a Galilea, que se había labrado, vamos a decirlo, una fama en Jerusalén, ahora los galileos sí querían escucharlo, ¿no? Pero bueno, es importante que mientras está bajando, regresa a Galilea de Jerusalén y luego pasa por Caná de Galilea, donde había hecho el milagro de la multiplicación el cambio del agua en vino. Y camino, pues se encuentra a una persona, un funcionario, que tiene un hijo moribundo. Y se acerca a Jesús para pedir que lo cure. El niño no está ahí, está en su casa. El que está ahí es el funcionario. Y Jesús dice una frase: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Lo curioso es que este hombre no hace caso a estas palabras de Jesús. Dice, lo que sigue rogando es que su hijo se cure. Y Jesús dice: vuelve a tu casa que tu hijo vive, ¿no? Y él creyó en la palabra. Y esta es la clave quizás de este relato. Creyó en la palabra. ¿Qué es creer? Tener seguridad, ¿no? Aceptar certeza de que lo que Jesús le decía: vete, que tu hijo está sano. Le creyó y se devolvió a su casa con la convicción interna de que aquellas palabras eran efectivas. Y aquí hay una cuestión importante. La fe no está exenta de acciones. Usted no puede decir: yo tengo fe, pero no me muevo. La fe implica que si yo creo, yo me encamino en búsqueda de aquello que creo. Porque sé que está ahí, sé que existe, y entonces voy a buscarlo, ¿no? Entonces me dice: yo tengo fe, pero estoy aquí esperando que Dios actúe. Muy bien, eso es una fe un poco cómoda. Dios va a actuar, pero tú tienes que levantarte y dar el paso y caminar buscando aquello que Dios ha afirmado que te va a dar o aquello que vas a recibir. Este hombre escuchó: tu hijo vive, ve a casa. Pues lo creyó. Y luego lo creyó, se puso en camino. Y aquí viene la clave: creer y caminar. Creer y hacer cosas que indiquen que uno ha creído aquello que le ha dicho no solamente Dios, aquello que le dice la palabra de Dios. Creer, si crees que la vida te va a ir
algo que viene o que Dios te ha prometido algo y lo va a hacer, tienes que caminar para irlo a buscar, a recoger, ¿no? Alegrarse por haberlo recibido. Amén, y alegrarse antes por haberlo recibido. Esa es la fe, porque la fe siempre decimos que se adelanta al hecho. Y mientras este hombre iba a su casa, aquí vinieron la gente y le dijeron, mira, tu hijo vive. Y él hacía una prueba curiosa, ¿no? ¿A qué hora comenzó a sanarse? Le dieron a la 1 de la tarde. Y aquí él comprobó que exactamente a la misma hora en que este chico comenzó a curarse, era la misma hora en que Jesús le dijo, vete, porque tu hijo está vivo, tu hijo está bien, no se va a morir, está sano. Y así, aquí viene la otra parte, que es la parte de la confirmación. Creer, actuar y confirmar. Serían las 3 renglones de esta historia. Siempre, si crees, actúa conforme a lo que crees y luego, de alguna manera, vas a recibir la confirmación de aquello que Dios ha hecho en tu vida. Feliz comienzo de semana. Que la gracia y el amor de Dios acompañen, que la paz de Dios inunde sus corazones y que la guerra, producto de la injusticia, de la inmisericordia y de el deseo de posesión de las naciones termine. Que haya paz en la tierra, paz en tu familia, paz en la iglesia y paz en todo este hermoso planeta. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo y un deseo de paz. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estuvieron con ustedes sus hermanos y amigos Alina Miasga y Luis Tavares. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y ánimo. Comienza la semana con ánimo. Que Dios te bendiga y te acompañe. Amén. Amén.